Bueno, el panorama es muy desolador. Como todos sabemos, el grave asunto del sobrepeso y la obesidad tiene que ver con sus consecuencias. Pero para darnos una idea, podemos decir que, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, que es la instancia que está monitoreando el asunto del sobrepeso y obesidad a nivel nacional, una quinta parte de los niños en edad escolar y un tercio de los adolescentes pues tiene sobrepeso y obesidad, o sea, una combinación, o sobrepeso u obesidad. Y entonces es un dato muy alto, ¿no? En el caso de Michoacán, de cada 10 adultos mayores de 20 años, pues 7 presentan exceso de peso. Y más o menos el 77% de la población mayor de 20 años en Michoacán tiene obesidad abdominal. Ahora, ¿esto qué significa? Estas personas se encuentran en la antesala de las enfermedades crónico-degenerativas. Entiéndase, diabetes e hipertensión arterial particularmente. Ahora, en 2008, el INSP, a partir de las encuestas nacionales de salud y nutrición, hizo la proyección que más o menos para el 2018, de seguir lo que en ese momento estaba, más o menos para el 2018 tendríamos los niños en edad escolar con mayores índices de sobrepeso y obesidad en el mundo. Pero esta cifra se vio rebasada, o sea, la proyección no fue tan exacta, porque en 2013 la FAO nos declara el país con mayor nivel de obesidad en el mundo. Entonces, esto evidentemente no es un panorama atractivo, al contrario, es un panorama verdaderamente pesimista, gris, el que se nos presenta, pero no es más que con acciones concretas como podemos empezar a revertir el asunto. Acciones concretas, podemos decir ya manos a la obra. ¿Qué tan grave puede ser que una persona tenga diabetes e hipertensión? Pues además de lo que todos conocemos, que un diabético pues, o un hipertenso, su calidad de vida va mermando conforme avanza la edad y conforme avanza el estado de su enfermedad, pues resulta que en Michoacán la primera causa de muerte son enfermedades del corazón. Y si tú revisas el apartado de enfermedades del corazón, te darás cuenta que la mayoría de las enfermedades del corazón que causan la muerte en el estado de Michoacán son las enfermedades isquémicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas que tienen que ver justamente con cifras elevadas de presión arterial. Entonces, primera causa de muerte en el estado, entiéndase, hipertensión arterial. Que está ligada. Claro, ligada íntimamente con el sobrepeso y la obesidad. Segunda causa de muerte, diabetes mellitus. Entonces, ya te imaginarás, la diabetes con todas sus complicaciones. En otras palabras, la primera y la segunda causa de muerte en el estado son enfermedades que están relacionadas en forma directa con el sobrepeso y obesidad. Y si en el país tenemos los índices de sobrepeso y obesidad más altos del mundo, y si en el estado estamos viendo una prevalencia también extraordinaria de sobrepeso y obesidad, pues eso más o menos nos está dibujando un futuro que en unos 10 años más o menos vamos a tener un problema que va a implosionar el sistema de salud estatal y el sistema de salud nacional si es que no se toman medidas efectivas. Ahora bien, el asunto es que el problema no únicamente estriba en que la persona se enferme y que en un momento dado por esto muera, que claro es lo más grave, pero ¿qué va a suceder si estamos observando en los medios de comunicación, pero además en nuestro entorno próximo, que los medicamentos son cada vez más caros, difíciles de conseguir, limitados, que el acceso a la salud no está solamente en un 78%, 79% de la población mexicana, o sea que hay más o menos un veintitantos por ciento que se queda sin seguridad social? ¿Qué va a pasar con ellos? Que es la gente generalmente de menores recursos económicos y que se alimenta de lo que encuentre, de lo que esté a su alcance. Y lo que está a su alcance no justamente o no siempre es lo más nutritivo. O por otro lado, estamos observando, simplemente correlacionamos la pirámide poblacional, que nos dice que justamente ahorita es una pirámide, ¿no? Con la base más anchita, la punta más angosta, y vemos que en esa base ancha los grupos más voluminosos son
los que están entre 5 y 19 años. Entiéndase los que tenemos en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. En otras palabras, si lo traducimos, son más o menos los que están en educación básica y media básica. Entonces, si en estos grupos ya se está observando también prevalencias altas de sobrepeso y obesidad, pues ¿qué va a pasar? Insisto, cuando esa pirámide poblacional, esa base ancha, se traslade a la juventud, o sea, cuando esos niños ya sean jóvenes. Porque además estamos viendo, según las proyecciones de la CONAPO, que la pirámide poblacional se va a invertir. Entonces, al rato no va a ser pirámide, va a ser como un rombo, con una parte media muy ancha, pero una base angosta. Entonces vamos a tener un montón de jóvenes en edad productiva, pero diabéticos e hipertensos. Entonces, la diabetes y la hipertensión, entiéndase también el sobrepeso y la obesidad, son causas muy comunes de incapacidades, por ejemplo. Entonces, si vamos a tener un montón de jóvenes en edad productiva, pero en edad económicamente productiva, activa, pero por otro lado vamos a tener alta incidencia de incapacidades, una morbilidad muy alta, una necesidad de medicamentos extraordinaria, etcétera, pues el panorama pinta gris. Yo pienso que las políticas públicas deben modificarse. Definitivamente, si hablamos de políticas públicas que inciden sobre el fenómeno, creo que son 3 las principales. Una, la que tiene que ver con la educación, política pública en materia de educación. La otra, la política pública en materia de salud. Y la otra, la política pública en materia de alimentación. Entiéndase lo que es desarrollo rural, lo que es la seguridad alimentaria. Vaya, en materia de desarrollo rural, en materia de alimentación, no se trata únicamente con hacer llegar los alimentos al pueblo, sino se trata de hacer llegar los alimentos que el pueblo requiera, y requiere en términos nutricionales, que le permitan no solo sobrevivir, sino alimentarse adecuadamente. Vaya, no basta con llenar la panza, sino que hay que nutrirse en forma correcta. Segundo, en materia de salud, el sistema sanitario, tanto local como estatal, como nacional, perdón, son sistemas que ponderan la asistencia, pero no la prevención. Basta con ver lo que se le invierte a la medicina curativa versus la medicina preventiva para darnos cuenta. Las campañas de educación para la salud o de prevención de enfermedades son pues realmente menores en relación a todo lo que se hace poniendo centros especializados de segundo y de tercer nivel de atención, de centros de enfermedades muy particulares, para atención de enfermedades muy particulares. Vaya, apostarle a ese modelo sanitario es apostarle al fracaso. Si no volteamos a la prevención en materia de políticas sanitarias, seguramente vamos a tener este problema detonándonos en el corto tiempo. Y en materia educativa, pues ahí hay todo que ver. Si estamos diciendo que en este momento el grupo etario más voluminoso es el que está en la escuela, pues entonces hay que desde la escuela educar para que la gente se nutra y adopte hábitos alimentarios, de actividad física, etcétera, correctos. Pero ¿qué sucede si la escuela, en lugar de contribuir al problema, lo ahonda? ¿Cómo lo ahonda? Pues ofreciendo en sus expendios de alimentos, comida chatarra, por ejemplo, o dando la famosa actividad física, educación física, con eso de que, bueno, pues ahí les va el balón y ahí los chamacos hagan lo que quieran. Vaya, no estoy diciendo que esto suceda en todos lados, por supuesto que no, pero no es inusual observar este fenómeno. O cuando no se le da la debida importancia a la parte física del desarrollo, sino lo ven como un relleno, como una materia más, en lugar de ver como una cuestión de desarrollo integral, necesariamente. Entonces, si estas 3 políticas que creo son las que principalmente inciden sobre el fenómeno no son ajustadas, así nos paremos de pestañas, vamos a poder hacer muy poco. Pues el tiempo crítico ya se nos pasó, y te voy a explicar por qué. Cada vez vemos en la calle gente con exceso de peso, con sobrepeso y obesidad, de manera tan habitual, tan frecuente, que para nosotros es la nueva normalidad. Claro. ¿Qué significa esto? Es como
perdón, es como, por ejemplo, antes nos espantaba escuchar sobre un robo, un asalto en alguna casa, habitación. Sí, claro. Para nosotros era, híjole, la delincuencia está creciendo. Ahora para nosotros eso es como que pues, el menor de los problemas en materia de delincuencia. Claro. Se nos ha hecho tan normal, tan Claro, habitual, no. que pues en realidad ya lo vemos, insisto, como algo de nuestra cotidianidad. Pues, Lo mismo está pasando con el problema del sobrepeso y la obesidad. Date cuenta cómo a partir de que la gente se desplaza más, la gente del campo hacia la ciudad, de que hay la necesidad de estas grandes manchas urbanas como simplemente en nuestra capital estatal, hay una gran oferta, aumenta la oferta de productos industrializados, de productos empaquetados, cuya condición de inocuidad, pero sobre todo de calidad nutricia, es muy cuestionable. Puedes ir a cualquier tienda de cualquier esquina y te consigues un sándwich empaquetado sin ningún problema. O una cantidad de frituras, de comida chatarra de la que te puedas imaginar. Cosa que no veíamos antaño. Entonces, esto desde luego, al tener la oferta tan amplia, das por hecho que es una oferta normal, que es algo que debes incorporar a tu alimentación, cuando en realidad debiera ser la excepción dentro de la alimentación. Y no. Es muy común observar en los hogares de nuestro estado y de nuestro país también, que a la hora de la comida no falta el refresco al centro de la mesa para poder degustar de los alimentos, lo cual debería ser la excepción, no la regla. Claro. Entonces, esta nueva normalidad que estamos adoptando, tanto en hábitos alimentarios inadecuados como en imagen corporal, pues nos está llevando desde luego a la barranca en términos de nuestra salud nutricional. Tenemos una propuesta que como tal puede ser imperfecta, pero perfectible, y que como tal contribuye, mas no es la panacea del problema, que es el programa de salud nutricional infantil. En este ciclo escolar lo habremos de pilotear en 20 escuelas del programa de escuelas de tiempo completo y en otras tantas que forman parte del programa de escuelas de calidad. El objetivo es de hacer este pilotaje es afinar el instrumento, es decir, afinar el programa de tal manera que podamos tenerlo como una flecha a la diana, un tiro de precisión. ¿Qué propone el programa? El programa tiene 4 componentes. El primero es el fomento a la actividad física regular, es decir, entendiendo que la clase de educación física es una clase de inducción al deporte, a la práctica del deporte. La actividad física tiene como propósito la actividad física tiene como propósito acelerar el metabolismo de las personas para que gasten esa energía excesiva que han ido consumiendo en los alimentos, esa energía que se guarda luego en forma de grasa si es que no se gasta. Entonces, esa es la parte del fomento de la actividad física. ¿En quiénes fomentamos la actividad física? Principalmente en los alumnos, pero desde luego también en los docentes y la idea es en los padres de familia, porque pues hay que predicar con el ejemplo. El segundo componente es desarrollo de competencias sobre alimentación saludable. ¿Qué es esto? Es enseñarnos a comer y a comer bien. Para ello pedimos la participación primero de los maestros, quienes deben de conocer los modelos diferentes que existen, particularmente el plato del bien comer y la jarra del buen beber, que son modelos mexicanos para una correcta alimentación, una alimentación saludable. Tercero, en este mismo componente de fortalecimiento en capacidades de alimentación saludable, se instrumentan pláticas, se instrumentan talleres para que en vivo, para que de manera directa ellos puedan armar platillos saludables con lo que tienen en la despensa, con lo que tienen en el refrigerador, sin gastar más, solo combinándolos de cierta manera que el platillo resulte ser saludable. Involucramos a los padres de familia, desde luego, porque la educación empieza en casa y el desarrollo de hábitos, desde luego, empieza en casa. Así que son ellos los primeros que deben estar comprometidos a que las cosas cambien. Deben de preocuparse por la alimentación de sus hijos y la propia, de tal suerte que si no se dan cuenta que el futuro de sus hijos está comprometido, que la salud de sus hijos está comprometida en el corto y mediano plazo, es muy difícil que podamos emprender la acción. Entonces a ellos igual les damos pláticas, talleres para enseñarles a cómo armar platillos saludables en casa. Y por último a los alumnos.
que aunque son los directamente afectados en el problema, pero son los últimos que deciden en su alimentación, así que ellos los integramos también en este componente de qué alimentos seleccionar, qué sí comer y qué no comer. El siguiente componente, el componente tercero, que es el expendio de alimentos saludables en la escuela. Ahí verificamos las cooperativas escolares con autorización, por supuesto, de las escuelas, de los directores, de las instancias que tienen que ver con el manejo de los alimentos, para ver que lo que se oferte sean alimentos saludables y que no solo sean saludables, sino que sean inocuos, que no vayan a enfermar a nadie. Que las condiciones de la cooperativa sean las adecuadas para el manejo de los alimentos y que la gente que ahí está esté capacitada para poderlo hacer. El otro componente es el de atención clínica nutricional. Vaya, ¿qué vamos a hacer con los que ya tienen el problema? Bueno, los que ya tienen el problema hay que atenderlos clínica y médicamente. Los que tienen obesidad y desnutrición, los mandamos primero a que les hagan un reconocimiento médico para asegurarnos que no tienen una condición patológica que subyace, es decir, que no es una enfermedad la que les está provocando su sobrepeso y obesidad. Una vez que esto esté garantizado y que constatemos que no están enfermos, ya podemos integrarlos a los demás componentes del programa. Los alumnos que tienen sobrepeso y bajo peso, directamente los pasamos a que un nutriólogo les atienda, les arme un plan nutricional y con la compañía de su padre o madre o tutor puedan establecer un compromiso para llegar a metas específicas de pérdida o control de peso. Pues invitamos a la ciudadanía a que se interese por estos temas de la nutrición. No es un asunto estético, no es solamente el bajar de peso, no es solamente el que nos quede bien la ropa, es un asunto de salud del hoy y del futuro.